vamos a hablar de los huevos de Pascua. ¿De dónde vino eso de huevos de Pascua? La pregunta es si viola algún mandamiento o principio bíblico. Y para responder a eso necesitamos un poco de historia. Y existe un razonamiento popular hoy en día que dice que las aves ponen huevos en primavera, y debido a que los huevos son el comienzo de una nueva vida, los huevos de Pascua deben provenir de algún tipo de práctica pagana de fertilidad primaveral. Si bien hay una especie de lógica en esta conjetura, pocos pueden ofrecer evidencia histórica sólida para corroborar o para probar esto. Es cierto que a lo largo de los siglos muchas culturas paganas han decorado huevos. Hay ejemplos antiguos en África, el cercano Oriente y a lo largo del Mediterráneo de arte elaborado grabado en cáscaras gruesas y duras de los huevos de avestruz. Algunas culturas como China tienen una rica tradición de hermosos y delicados tallados hechos de cáscaras de huevo. La idea de utilizar huevos como medio de expresión artística y decoración es claramente algo desde antes, es antiguo. Aún así, hay que entender que no hay una conexión obvia entre este tipo de ejemplos y la práctica de teñir huevos de gallina hervidos de colores para Pascua. Estos ejemplos también son a menudo de un periodo de tiempo demasiado temprano o de una ubicación demasiado diferente para ser plausibles como una explicación del origen de los huevos de Pascua. En un oscuro pasaje relacionado con las prácticas mágicas de los paganos y herejes en su época, Hipólito de Roma del siglo III parece describir una forma de adivinación que consistía en mostrar cáscaras de huevos ahuecadas que no solo estaban grabados, sino también teñidas con tinta, jugo de higo y otras sustancias. Esto suena un poco más cercano, aunque todavía bastante diferente a los huevos de Pascua, pero aún así es demasiado pronto. Los religiosos no comenzaron a teñir los huevos de Pascua hasta mucho más tarde, y no hay evidencia de que la práctica descrita por Hipólito estuviera muy extendida o persistiera a lo largo de los siglos. Si bien la referencia de Hipólito a la práctica es bastante breve, no hay nada que sugiera una conexión con la primavera, la Pascua, la resurrección o cualquier otra cosa que se preste al desarrollo de los huevos de Pascua, y no hay ninguna evidencia de que los cristianos alguna vez hayan hecho huevos de Pascua para cualquier cosa comparable a la adivinación. Si bien ambas prácticas implican teñir huevos, o al menos sus cáscaras, no existe otra conexión significativa entre ellos. No existe una línea lógica o histórica que sugiera que uno tuvo algo que ver con el otro. Así que, resumiendo esta parte, por un lado están los huevos de las culturas paganas, donde se decoraban huevos en África, Oriente, Mediterráneo, también China, donde se decoraban, y también la historia, algo que es más oscuro en relación a prácticas mágicas de los paganos y herejes del siglo III con Hipólito de Roma. Entonces no existe una línea lógica o histórica que sugiera que uno tuvo algo que ver con el otro. Ahora, tenemos otros ejemplos fuertes a los que algunos podrían señalar, como la celebración del Año Nuevo persa de Nowruz y el festival egipcio de San Gennesim. Ambos días festivos son celebraciones de primavera que ocurren muy cerca de la Pascua. Ambos también tienen tradiciones de decorar huevos. Son festividades que tienen raíces antiguas y han persistido como celebraciones culturales hasta el día de hoy. Ambas festividades están centradas en lugares donde los cristianos vinieron a vivir y así habrían estado expuestos a las tradiciones locales. Por lo tanto, muchos afirmarían o afirmarán que los cristianos deben haber tomado prestada esa tradición de decorar huevos de Pascua en días festivos. La situación histórica real, sin embargo, no es tan simple. Es cierto que, al igual que la Semana Santa, ambas festividades han llegado a incluir la decoración con huevos como parte de una celebración. Sin embargo, las fuentes más antiguas
sobre estos eventos no mencionan nada sobre el teñido o la decoración de los huevos. Al igual que con la Pascua, los huevos parecen ser algo que se agregó a sus celebraciones a veces mucho más tarde en la historia. De hecho, se podría argumentar a la inversa que la práctica cristiana de los huevos de Pascua fue lo primero y que estas otras fiestas de primavera la tomaron prestada de ellos. Tal préstamo no carece de precedentes. Hoy, por ejemplo, los egipcios usan la Pascua para calcular la fecha de Sam en Nesim, celebrándola siempre el día después de que la iglesia copta celebra la Pascua. Aún así, aún no necesita asumir un préstamo directo de una forma u otra. Las tradiciones que no son idénticas pueden haber comenzado de forma totalmente independiente. Los meros paralelos no prueban la dependencia o el préstamo. También puede ser el caso de que surgieran por separado, pero a partir de una afinidad cultural común por la decoración de huevos como forma de arte y por lo tanto están relacionados de manera muy vaga. Ahora, hay un factor que a menudo se pasa por alto y es que casi todos estos ejemplos involucran huevos decorados de manera elaborada y hermosa, pero en realidad no es así como comenzaron los huevos de Pascua. Muy distintos de estos otros ejemplos, los primeros huevos de Pascuas eran notablemente sencillos, todos teñidos solo de rojo sólido. Parecen haber sido hechos mucho más por simple simbolismo que por su hermosura, y eso es bastante único entre todos los otros ejemplos que generalmente se ofrecen. Si bien los cristianos más tarde desarrollaron los huevos de Pascua como una forma de arte a menudo elaborada, ese no es su origen. La verdad es que no hay datos sólidos que vinculen directamente los huevos de Pascua con ninguna práctica pagana. Hay razones sólidas para sospechar que la costumbre de los huevos de Pascua se desarrolló de otra manera. También hay que tener en cuenta que los huevos no aparecen en la literatura cristiana más antigua. Casi todas las referencias a un huevo por parte de un escritor cristiano durante los primeros siglos de la Iglesia se refieren a las palabras de Jesús sobre un hijo que pide un huevo y se le da un escorpión, Lucas 11:12, o a la profecía del juicio en Isaías sobre Dios saqueando las naciones como los huevos de un nido sin vigilancia, Isaías 10:14. Sin embargo, atención, ya en el siglo IV comenzamos a ver a algunos escritores cristianos usando huevos de aves como una analogía para ilustrar la idea de la resurrección corporal. No estaban escribiendo sobre la Pascua y la resurrección de Jesús, sino más bien sobre la futura esperanza de resurrección para todos los creyentes. Ahora, no hay evidencia de que los huevos de Pascua estuvieran en uso en ese momento, por lo que parece que la idea de los huevos como una imagen de la resurrección viene antes de la práctica real de usar huevos de Pascua. Por otro lado, la Pascua misma se desarrolló a partir de la fiesta de la Pascua judía. Vale la pena señalar que entre los judíos los huevos duros formaban parte de la comida tradicional de duelo o luto durante los momentos de pérdida. Por razones relacionadas, se convirtieron en parte del plato tradicional del Seder de Pesaj, y para muchos judíos de Oriente también forma parte de la comida principal de la Pascua. Por lo tanto, si bien no tenemos fuentes que detallen qué alimentos consumían los cristianos en Pascua, no sería sorprendente que los huevos duros fueran en realidad un plato común en muchas mesas de Pascua desde una fecha temprana, aunque ciertamente no tenía nada que ver con decorados o teñidos, no tenía nada que ver con adorno ni hermosura. Lo que sí se sabe es que la idea del ayuno previo a la celebración de la Pascua es muy antigua y se remonta al menos al siglo II después de Cristo. Al principio,
estos ayunos solían ser de solo 1 o 2 días, pero eventualmente se convirtieron en el ayuno de 40 días de Cuaresma. Las prácticas variaban de un lugar a otro entonces, como todavía lo hacen hoy, pero los huevos parecen haber sido casi universalmente prohibidos durante la Cuaresma. Un historiador del siglo IV señala: algunos se abstienen de huevos y de toda clase de frutas, otros comen solo pan seco, aún otros ni siquiera comen esto, mientras que otros, habiendo ayunado hasta la hora novena, después toman cualquier tipo de alimento sin distinción. Sócrates, Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 22. Entonces, mientras que diferentes regiones y diferentes periodos de tiempos tenían diferentes prácticas con respecto a la Cuaresma, en la mayoría de los casos los huevos eran un alimento prohibido, incluso los domingos, que no eran estrictamente hablando días de ayuno, ni se contaban entre los 40 días de Cuaresma. Así, después de más de 40 días de abstinencia de huevos, alrededor de Pascua se permitió nuevamente a la gente comerlos, dado que las gallinas no se abstenían de poner huevos durante la Cuaresma. Habría abundancia de huevos disponibles y una urgencia de no dejar que se echaran a perder. Por lo tanto, no sorprende que a medida que la popularidad de la Cuaresma creció a partir de los siglos IV y V, los huevos se convirtieron en una parte cada vez más importante de las fiestas de Pascua. Ahora, de esto estamos seguros. A finales del periodo antiguo, los huevos eran una parte importante de las comidas de Pascua debido a la Cuaresma. Totalmente independiente de esto, la idea del huevo como analogía de la resurrección corporal se estaba desarrollando en algunas áreas de la comunidad cristiana. Nada de esto nos da la práctica de teñir huevos de Pascua, pero ciertamente establece un trasfondo cultural para que se desarrolle la costumbre. No está documentado exactamente cuándo y cómo estas cosas convergieron en la tradición del huevo de Pascua, pero tiene sentido que así sea. Los primeros ejemplos de teñir huevos para la Pascua parecen aparecer en el este de Grecia, extendiéndose desde allí a Rusia y los estados eslavos, a Inglaterra y finalmente a toda Europa. Como mencioné anteriormente, los primeros huevos de Pascua se tiñeron de rojo sólido. Parece que se usaron como imágenes ilustrativas de la muerte y resurrección de Cristo. No hay evidencia de que se usaran en ningún ritual formal o acto de adoración, aunque parece que a menudo se distribuían como obsequios a los pobres, a los monasterios e iglesias y a los funcionarios locales. Solo mucho más tarde la gente comenzó a hacerlo cada vez más ornamentados y en algunos lugares a convertirlo en una forma de arte bastante elaborada. La historia precisa y la cronología de todo esto son confusas. No parece haber sido una parte lo suficientemente importante de las celebraciones de Pascua como para que muchas personas escriban mucho al respecto en los primeros días de la práctica. Aún así, parece haber suficiente información para concluir que los huevos de Pascua no son un préstamo directo de ninguna práctica pagana conocida y tienen una historia propia explicable, aunque vaga en algunos puntos, dentro de las costumbres de las iglesias antiguas y medievales. La pregunta entonces es si los cristianos deben usar los huevos de Pascua. Incluso la pregunta es si los cristianos deben consumir huevos de Pascua. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que no existe una conexión obvia entre los huevos y la resurrección de Jesús. Entonces, esta práctica claramente no es bíblica en el sentido de que la Biblia en ninguna parte dice o habla de huevos de Pascua. De hecho, los huevos apenas se mencionan en las Escrituras y ciertamente nunca se relaciona con la muerte y resurrección de Jesús. Nada tiene que ver. Entonces, no existe en las Escrituras un concepto de huevos de Pascuas en relación a la resurrección de Jesús. Ciertamente los huevos de Pascua no están establecidos en las Escrituras y no hay nada en la Biblia que los elogie especialmente.
aún así tampoco hay nada en la práctica de teñir huevos para celebrar la Pascua que parezca inherentemente pecaminoso. Los huevos no se adoran como ídolos ni se ofrecen a los ídolos. No son una forma de adivinación ni un medio sacramental para tratar de obtener la gracia de Dios mediante algún trabajo ritual. Son simplemente una forma de arte popular festivo que se desarrolló alrededor de la festividad. Esto es muy parecido cuando llega la Navidad, cuando hay un montón de cosas que son obstáculos, barreras para que la gente conozca la verdad. Por ejemplo, en el caso de la Navidad siempre tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pero vemos que siempre en la Navidad hay un montón de otras cosas que ciegan a las personas para que no sepan qué significa. Ni siquiera la gente sabe qué significa la palabra Navidad, natividad, nacimiento, y tiene que ver, como sabemos, con el nacimiento de Jesús. Pero vemos que se involucran muchas costumbres paganas, prácticas paganas, con el propósito de que la gente no conozca la verdad. Y eso es exactamente lo que pasa en Semana Santa. Colocan una costumbre que no es en sí pecaminoso, porque los huevos decorados no se idolatran ni nada por el estilo, pero es una desviación a las personas que no conocen la verdadera Pascua. Vemos en las Escrituras que la verdadera Pascua no tiene que ver con huevos. Entonces, para la gente común y corriente del mundo que no conoce de las Escrituras, los huevos de Pascua les prohíbe, les ciega, es como una barrera para ellos para que no conozcan la verdadera Pascua. Y por eso los cristianos debemos anunciar la verdadera Pascua. ¿Y dónde encontramos la verdadera Pascua? En las Escrituras. La verdadera Pascua es Cristo y lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 5, donde dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios: despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa. 1 Corintios 5, 7. Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, dice, nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Así que debemos aprovechar y hablar conforme a las Escrituras y proclamar que Cristo es la verdadera Pascua, el Señor Jesús, no un huevo, sino Cristo, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y sabemos que ese Cristo que ha sido inmolado venció la muerte, murió y resucitó, y está hoy a la diestra de Dios Padre.